Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Presbiteriana San Marcos y a todas las personas que nos acompañan en este domingo 14 de febrero de 2021. Nosotros nos reunimos como todas las semanas lo hacemos para glorificar al Señor, para adorar al Señor, para darle gracias al Señor por su bondad y misericordia. Les quiero invitar a ustedes que ahora está comenzando a asistir a este culto de adoración al Señor que iniciamos, que tome asiento, que acalme su corazón, que reúna a su familia para que juntos vayamos en esta jornada de adoración al Señor. La gracia del Señor sea con todos los hermanos de nuestro Presbiterio Norte, desde Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Copiapó, primera y segunda, Huasco y La Serena. La gracia del Señor sea con todos vosotros, queridos hermanos. Muy buenos días y muchísimas bendiciones del Señor a todos ustedes. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Cantemos juntos y alabemos al Señor. Santo, santo es Él.
siempre, y siempre. Digno de ser Cordero Santo, Santo siempre ser. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está. Levantamos nuestra alabanza al que dentro está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén. Ok, hermanos, este es aquel momento en que nosotros ya sabemos, es el momento nuestro, Iglesia San Marcos, en que nosotros como iglesia oramos por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por personas que nosotros sabemos que necesitan de la gracia de Dios. Nuestro Dios es bueno y hemos visto los milagros del Señor. Oremos juntos ahora. Señor, nosotros estamos en tu presencia y te damos gracias por tu bondad y misericordia. Te damos gracias porque en medio a todas las circunstancias que hemos vivido, Señor, tú nos has sostenido, nos has dado de tu misericordia y bondad. Por ello, Señor, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, ve, Señor, de tu soberanía la gratitud en nuestros corazones. Pero también, Señor, nosotros queremos clamar la intervención tuya en todas nuestras vidas para que te adoremos siempre en espíritu y en verdad. Y, Señor, nosotros queremos presentar delante tuyo aquellas personas que amamos, aquellas personas que tenemos amistad con ellas y aquellas personas que conocemos que tienen luchas y dificultades. Señor, en el nombre de Jesús, cada hermano de la iglesia ahora presenta una familia, un amigo, un pariente o su propia vida delante tuyo. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobreabundantemente por los méritos de Cristo, no nuestro, pues no lo tenemos. Por los méritos de Cristo, por la obra redentora de Cristo, te clamamos a ti, Señor, que bendiga estas familias que están siendo presentadas ahora delante tuyo. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, a los enfermos, restáuralos, Señor. A aquellos que tienen necesidad de trabajo, Señor, dale las oportunidades en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan restaurar sus relaciones en las familias, que también tu gracia los alcance, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy siempre. Amén y amén. Vamos a seguir adorando al Señor, hermanos, con una alabanza muy sencilla que dice: Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Y luego decimos aleluya, que quiere decir
Alabado sea Dios. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Aleluya, 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 aleluya. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Cristo, yo te adoro, mi alabanza es para ti. Aleluya, 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 aleluya. Ok, hermanos, hermanas, amigos, personas que nos acompañan, la gracia del Señor sea con vosotros. Yo quiero repetir mis buenos días en este domingo, día de adoración al Señor. Vamos a seguir con nuestra meditación bíblica en el libro de Josué. Y hoy nosotros estamos en el capítulo 7 de Josué y el título de nuestra meditación bíblica hoy es Derrota en la tierra de la victoria. Una derrota en la tierra de la victoria. No voy a leer todo el capítulo 7, voy a leer algunos versículos particularmente, pero yo le invito ahora, ahí tome su Biblia. Le doy tiempo para que usted tome su Biblia y ábrala conmigo en el capítulo 7 del libro de Josué. Entonces vamos ahora, es el sexto libro de la Biblia. Tome su Biblia ahí en el sillón en donde está, sentado como está. Acalme su corazón. Ahora tome la palabra de Dios y la vamos a leer juntos delante del Señor. Estábamos acostumbrados a que otro hermano leía el texto y luego hacía yo el comentario, pero hoy día vamos a tomar juntos nuestras Biblias para leer este texto de la palabra del Señor. Repito, Josué capítulo 7 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron la tierra a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua,
Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor, Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran pueblo, a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, santifícaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Luego, vamos al versículo 21 que dice de Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Quiero invitarlo a que usted mismo lea este capítulo completo, para que en esta meditación de esta mañana nosotros podamos juntos delante de Dios aprender los desafíos que la palabra de Dios nos trae a nosotros. Entonces, todo lo que anoté, todo lo que yo escribí acá, vamos a compartir con los hermanos para que podamos todos ser edificados con esta palabra del Señor. Derrota en la tierra de la victoria. ¿Por qué este título? Porque Canaán era la tierra prometida por Dios a los israelitas. Y esta tierra prometida por Dios debiera ser una bendición. Hay muchos lugares en la Biblia que habla de esta tierra que Dios prometió a los israelitas como un lugar de bendición, un lugar del cuidado de Dios. En Deuteronomio 11, del versículo 11 al 12, Moisés hace una descripción de la tierra prometida. La tierra de la victoria de Dios para el pueblo de Israel, tierra del cuidado del Señor, de la bendición del Señor. Creo que es más que lógico pensar que de la misma forma como había un gran contraste entre la tierra de la victoria, montañas y vegas, como dice Moisés, comparada con la tierra de Egipto, de igual forma que Egipto era una tierra plana. De igual forma podemos considerar la geografía de la vida de fe, la que vimos en la vida de los israelitas en la tierra de Canaán, con los altos y bajos, con frustraciones y alegrías, pues cuando por la fe tomamos posesión de la herencia prometida por el Señor Jesucristo en nuestras vidas, experimentamos la alegría de los montes de la victoria, pero de igual forma passamos por los valles del desánimo. Que interessante, aun quando o desânimo não é inevitável, repito, aun quando o desânimo não é inevitável, não devemos olvidar que em la vida há montanhas e valles que atravessaremos ou que atravessamos. Este capítulo 7 do livro de Josué se inicia anunciando que haverá grande cambio em meio do povo, desde a
cumbre de la victoria que hubieran tenido en Jericó hacia la vergüenza de la derrota en la ciudad de Ai. Una ciudad mucho más chica que la ciudad de Jericó. El gran líder Josué era una persona capaz, con bastante experiencia. Sin embargo, era humano y estaba sujeto a equivocaciones como todo ser humano. En este texto, Josué nos enseña a nosotros que es lo que causa la derrota en nuestras vidas muchas veces. Pero también Josué nos enseña cómo lidiar con el desánimo cuando él aparece, para não permitir que ele debilite nossa fé, não permitir que el desánimo debilite nossa fé. É importante que tanto Josué como todo o povo de Israel haviam recém contemplado um tremendo milagro de Deus com a caída de los muros de Jericó. Um milagro sobrenatural, a vitória sobre aquela cidade fortificada contra todas as possibilidades. A eufória todavia estava presente em meio do povo. Pero tenían entre sí personas que estaban más preocupadas con su propio bienestar que con el bien de todos. Estaban más preocupados con su propio bienestar que con la obediencia al Señor, con seguir la orientación de Dios. Lo mismo acontece hoy día. Y hay personas que dejan de seguir las orientaciones de Dios, aquellas mismas orientaciones que Dios había dado a aquel pueblo y los habían llevado a la victoria. Interesante. Lo que les había permitido entrar en la tierra de la bendición era la obediencia al Señor. La tierra del cuidado, de la protección de Dios, la tierra de la victoria. Y aquí yo les quiero invitar a que veamos juntos los detalles que Josué nos enseña en este libro del por qué, aún estando en la tierra de la victoria, lugar de la bendición de Dios, se puede ser sorprendido con el fracaso y con la derrota. También es lo mismo hoy día con la iglesia de Cristo, aún estando bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, en la comunión de la iglesia de Dios, en la comunión de los santos de Dios. Muchas veces personas son sorprendidas por el fracaso, por la derrota, por la depresión, por el estrés y por un montón de cosas. Porque muchas veces dejan de seguir la orientación de Dios y comienzan a seguir el impulso de su propio corazón o de su propia perspectiva. Está alejada de la palabra de Dios. Es interesante que estas lecciones que aprendemos aquí pueden ayudarnos a nosotros hoy a evitar fracasos en nuestras vidas. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro de motivacional. La Biblia es un libro que enseña principios que siendo puestos en práctica verdaderamente en la vida de las personas, trae la gracia y la bendición de Dios. Por ello, en primer lugar, nosotros miramos la desobediencia a Dios es uno de los motivos que puede llevar al fracaso en muchas áreas de la vida. Lo vemos esto en el versículo 1, en el versículo 20 y en el versículo 21. Destaque en estos versículos para el pecador. Un soldado desobediente. El mismo soldado se designa como el pecador. Él confesó y dijo, he pecado. Su nombre era Acán. Acán, que significa incluso perturbación, era incluso de la tribu de Judá. Capítulo 7, versículo 16. Acán causó confusión en medio de Israel. Con la acción de desobediencia de Acán, Israel fue derrotado en la ciudad de Ai. Y en esta ocasión murieron 36 soldados israelitas. Aquella fue la primera y única derrota militar de Israel en Canaán. Y ella será por siempre vinculada a Acán, vinculada al nombre de Acán. Jamás deje de considerar los daños que una sola persona puede causar por estar afuera de la voluntad de Dios en medio del pueblo. Tenemos el ejemplo de Abraham en Egipto, cuando en Génesis 12, del versículo 10 al 20, casi se queda sin esposa por su desobediencia al Señor. El ejemplo, la experiencia de David al realizar el censo sin el permiso de Dios causó la muerte de 70,000 personas, segundo Samuel 2:24. La desobediencia de Jonás puso en riesgo toda una tripulación y él mismo fue tragado por un gran pez.
A igreja de Cristo deve estar vigilante para não permitir que rencores ou raiz de ódio brote em meio da congregação, causando confusões. Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 15. É muito importante que o apóstolo Pablo em Corinto amonestou a los líderes a disciplinar a los hombres desobedientes, que estavam entre eles, que por seus pecados estavam manchando a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5. Aunque Acã era quem havia pecado, Deus deixa muito claro que a responsabilidade estava sobre todo Israel. No versículo que leímos, Deus disse assim: "Ha pecado Israel. Ha pecado Israel." Há pecado em meio do povo. E é interessante, poderíamos perguntar por que vino a culpa de um soldado sobre toda a nação? Porque Israel era um solo povo delante do Senhor, e não um conjunto de tribos aisladas, cada um por si e a cada um a seu lado. De la mesma forma que a igreja de Cristo hoje é um solo corpo, e não uma lista de pessoas aisladamente. Por esto, Deus mesmo habita em meio de aquele povo e habita em meio de nós hoje. E esto es lo que hace a este pueblo de Dios un pueblo especial, un pueblo que puede adquirir y alcanzar la victoria delante de Dios. Lo mismo acontece com a igreja de Cristo hoje. É exigida desta igreja ser santa, como Deus exigia naquele entonces que aquele povo fosse santo, consagrado ao Senhor. E é importante destacar que, como somos um corpo, nossas ações de desobediência podem afetar a comunidade dos santos de maneira geral. 1 Coríntios 12 e 12. Como uma enfermidade que alcança alguma parte do corpo e este corpo é todo afetado por aquela enfermidade, assim também, às vezes, pecado de pessoas aisladamente, particularmente, afetam toda a comunidade. Por ello, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Um solo pecador destruye muitas coisas buenas. Segundo Eclesiastés, capítulo 9, versículo 18. Adentro de esta mesma perspectiva, hemos considerado el pecador. Pero agora consideremos um pouquinho o pecado deste pecador, ou seja, o pecado de Acã, no versículo 20 e 21. Acã escuchou a seu comandante Josué ordenando que todos os despojos de Jericó deveram ser consagrados ao Senhor. Lo vemos no texto que leímos. Todo deveria entrar no tesouro do Senhor. Deverá ir ao tesouro do Senhor, segundo o versículo 17 al 21. Isso porque Jericó era a primeira vitória de Israel em Canaã. Eram as primícias de los despojos e perteneciam solamente ao Senhor. Provérbio 3:9. Sin embargo, Acã decidiu tomar um caminho muito peligroso, que lo condujo al pecado e a la muerte, segundo Santiago 1, del 13 al 15. Le passou lo que suele passar com os homens, ou seja, lo vi, lo codiciei e lo tomei. Segundo o versículo 21 que leímos, lo que passou com Acã. Eva hizo lo mismo quando decidiu dar ouvidos a Satanás em Gênesis 3:5. Também o rei Davi, quando decidiu pecar em 2 Samuel 11, del 1 al 4. Acã codiciou as coisas del mundo, levou su pueblo a la derrota e en la tierra de la victoria todo el pueblo de Dios sufrió un fracaso. E mais, Acã condujo la muerte hacia su propia familia com este pecado. Pecados e desobediências sempre traem consequências peligrosas, não somente para as pessoas, sino que para suas famílias e muitas vezes para toda a igreja de Cristo. E vamos a ver alguns erros de Acã. O primeiro erro de Acã foi mirar outra vez a los despojos, codiciándolos. É provável que não hubiera podido evitar mirá-los uma primeira vez, pero não deveria haverlo mirado outra vez com seu coração impuro, pensando tomá-los para si mesmo. Exemplo: quando um homem e uma mulher miram uma pessoa del sexo opuesto e admira sua beleza, pode quedar em la admiração
y afirma en su corazón es una linda persona, pero luego viene la segunda mirada, la que da alas a la imaginación y lo lleva al pecado. Es lo mismo en otras áreas de la vida, en muchas otras áreas de la vida, segundo Mateo 6, 27 al 30. Pero si tenemos siempre la palabra de Dios delante de nuestros ojos, no miraremos hacia la dirección equivocada, haciendo lo que no debiéramos hacer. Proverbios 4, del 20 al 25. Pero hay un otro error de Acán. Si el primer error fue este de mirar codiciando, mirar la segunda vez deseando lo que no debiera desear, el segundo error de Acán fue dar otro nombre al tesoro del Señor, dar otro nombre a aquello que era pertenencia solo del Señor. Aquello que era del tesoro del Señor, Acán lo llamó de despojos, atribuyendo que él tenía derecho a aquello que pertenecía solo a Dios, el versículo 21. En muchas áreas es común encontrar personas haciendo este tipo de juicio adentro de la iglesia de Cristo hoy. Pero lo que es consagrado al Señor no debe ser usado por nosotros y para nosotros mismos. Recordemos que el texto bíblico dice claramente, Isaías 5:20, que dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Interesante. Algunos llegan a decir que no hacen nada malo en tomar lo que es del Señor, pero el texto llama pecado. El texto llama esto de pecado, y si Dios afirma en su palabra que una cosa es pecado, no hay discusión. Y el tercer error de Acán fue la codicia. Y el texto bíblico dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido por el pecado. Santiago 1:14. En lugar de cantar alabanzas al Señor por la victoria recibida en Jericó, en su corazón Acán se puso a imaginar qué podría hacer con el recurso que pertenecía al Señor. ¿Qué podría hacer con el tesoro que él estaba mirando? ¿Qué podría hacer? ¿Qué beneficio podría traer a sí mismo aquel recurso que era del Señor y solo para el Señor y no de Acán? Entonces, esta codicia lo llevó a este pecado. Y en cuarto lugar, el cuarto error de Acán fue pensar que podría esconderse de Dios. Foi pensar que poderia escapar das consequências de seu pecado. Foi pensar que poderia esconder do povo e de Deus sua ação de pecado. É interessante que, como lo hicieron Adán e Eva, intentando esconder-se de Deus, lo qual não lograram, também Acán tuvo o mesmo pensamento. E quantas vezes muitíssimas pessoas que pertenecem à igreja de Cristo estão adentro da igreja, estão fazendo coisas que desagradam a Deus, pensando que Deus não está vendo e pensando que o juízo de Deus não os vai alcançar. É interessante pensar sobre isto, e o quarto erro de Acán foi pensar que poderia escapar das consequências de seu pecado, que poderia esconder-se de Deus e do povo. Por lo tanto, a desobediência a Deus tem todos estes problemas. E em segundo lugar, no texto, nós encontramos um exército derrotado. Se no primeiro aspecto do texto, nos versículos que citamos nós, encontramos desobediência a Deus no versículo 1, 20 e 21, e no segundo lugar de nossa argumentação e meditação desta noite, encontramos um exército derrotado, dos versículos 2 al 5. Como todo buen administrador, Josué, antes de planificar su estrategia, hizo una evaluación de su situación. Números 21-32. Ele enviou personas. El error de Josué não foi enviar a los espías, sino presumir que Deus estava muito contento com su pueblo e que les daría la victoria en Ai a qualquer costa. Ele, com seus oficiais, estavam actuando por aparências, não por fé.
El pueblo de Dios y principalmente los líderes deben antes de todo buscar la orientación de Dios para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios siempre, siempre va a estar expresada en su palabra. No necesito escuchar voces de Dios diciendo cuál es su voluntad. Necesito simplemente escuchar la palabra escrita de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Interesante pensar, si Josué hubiera, en lugar de simplesmente ordenar una nueva batalla, acordado con los oficiales, con los ancianos, con sus soldados, una reunión de oración, Dios les hubiera manifestado que habría problema, que había pecado en medio del pueblo y que no fueron a esta pelea, no fueron a esta batalla porque serían vencidos, porque Dios no estaría con ellos porque había pecado en medio del pueblo. Es imposible. Es imposible saber lo que se pasaba en la mente de Josué para comprender lo que pensaba en aquel entonces, pero sin duda, para él y sus oficiales, la impresionante victoria sobre Jericó les daba una presunción de superioridad. Pues la ciudad de Ai era mucho más chica que Jericó. Pareciera ser una victoria inevitable. Los espías aquí llegaron a decir: Josué, no mande todo el ejército, manda poquita gente. Recuerden que Israel tenía alrededor de 600,000 hombres listos para la guerra. Y los espías llegan a decir: mire, manda cuando mucho 3,000 hombres, porque la ciudad es muy chica, es pan comido. Pero lo que hacía que este pueblo tuviera victoria no era su fuerza, no era su estrategia, era la presencia de Dios con ellos. La ciudad de Ai era pequeña. Y es interesante que nosotros debemos considerar esto. El consejo de los espías, en lugar de buscar la dirección de Dios, dieron consejo de su propia conciencia y esto los llevó a la derrota. En ningún momento en el consejo de los espías aparece y es mencionado el Señor. Ellos mencionan su propia autoconfianza, su propia seguridad, incluso menospreciando al enemigo, incluso menospreciando al problema. Los espías que aconsejaron a Josué en ningún momento mencionaron al Señor, solo su autoconfianza, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían que sería. Dejaron de considerar el principio de Santiago 4, del versículo 13 al 17, que dice: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. La ciudad de Ai quedaba en una región de montañas. Los israelitas subieron el morro sin consultar al Señor y por ello tuvieron que bajar con derrota y vergüenza. El mismo Moisés ya les había advertido años antes que solo vencerían a sus enemigos cuando estuvieron en plena obediencia al Señor. Deuteronomio 32:30. Y el texto va a decir: ¿cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Esto significa que solo 3 soldados de Israel podrían haber vencido a toda la ciudad de Ai, que había alrededor de 12,000 habitantes. Si estuvieran bajo la orientación de Dios, solo 3 soldados eran suficientes para la victoria. Ellos mandaron 3,000 y fueron derrotados. Otro texto bíblico nos va a decir que las iniquidades hacen separación entre Dios y su pueblo, según Isaías 59:2. Muy importante considerar estes princípios, porque si Dios no está presente, si hay desobediencia al Señor, no se puede en la vida, en la geografía de la fe, encontrar victorias delante del Señor. Pero en tercer lugar, este texto nos enseña que en este entonces ellos tenían un líder desanimado, del versículo 6 al 15. Un líder desanimado. Aquel mismo Josué que había sido engrandecido por Dios delante del pueblo estaba debilitado. Muchos cristianos, creo,
já puderam de alguma maneira identificar-se com Josué, sentindo-se completamente sem forças e desanimado. Era assim que se sentia Josué naquele entonces. Os versículos que leímos deixam muito claro quando ele gemia delante de Deus, dizendo: ai, Senhor, por que passaram estas coisas? E eles tinham uma espécie de remordimiento. Vemos no versículo 6. En el capítulo 2, versículo 11, vemos que foi o coração de los moradores de Canaã que desmaiou com as notícias de las vitórias de Deus, de las vitórias que Deus les havia dado ao povo de Israel. Pero agora la situación se había dado vuelta, estaba al revés, era el mismo pueblo de Israel que estaba desanimado, desmayado. El versículo que leímos nosotros dice que su corazón se había derretido como agua. Muy interesante pensar que esta desobediencia causa incluso este mismo desánimo y este remordimiento de no haber hecho lo que debieran hacer. Israel estava desanimado com as circunstâncias, resultado del pecado del pueblo. En el versículo 11, Deus declara a Josué: Israel ha pecado, aun quando sabemos, como já he dicho, que havia sido solo Acán com sua família. Pero já lo hemos dicho, Acán era parte de pueblo único, apartado para Deus. Não era uma tribo, não era uma família aislada. El general não havia visto derrota antes. Josué não havia visto derrota antes. Passou o restante de aquele dia postrado delante del arca com seus líderes, rasgaram seus vestidos e echaram polvo sobre as cabeças. Esta atitude acompanhava os israelitas sempre que se encontravam em situações de aflicção. Pero se hubieran consultado antes al Senhor, não hubieran tenido tan gran vergüenza. El arca de la aliança era um recuerdo para os israelitas de la presença misma de Deus em meio de eles. Foi adelante de eles quando eles cruzaram o rio. Foi adelante de eles quando eles rodearam a cidade de Jericó. E é importante destacar aqui um detalhe. Muito importante. Deus não lhes havia ordenado levar el arca a Ai. Pero la presencia de Dios estaría con ellos si no hubiese pecado en medio del pueblo. Sin la presencia de Dios, el arca era solo una pieza de madera. 1 Samuel capítulo 4. Y su presencia, o sea, la presencia del arca sola por sí misma, no era garantía para ninguna victoria. La victoria dependía de la presencia misma de Dios y no de cualquiera que fuera la visión particular, sea de quien fuera. Muito importante, porque o que eles fizeram acá neste momento foi culpar a Deus por el fracasso. Uma coisa que Josué havia deixado de fazer muitos anos atrás com Caleb, agora estava fazendo. Estava culpando a Deus, estava dizendo que Deus los havia entregado, que Deus les havia hecho passar el rio para entregá-lo em manos del inimigo. Que interessante, nós miramos isso dos versículos 7 al 9. Josué estava orando incluso, pero em sua oração. Isso como os israelitas hacían sem creer en el Senhor em situações difíceis, em donde a fé era absolutamente indispensável. A pergunta de Josué era: ¿por que comigo, Senhor? ¿Por que permites que passemos esto? ¿Qué van a decir as outras pessoas? ¿Por que hiciste esto, Senhor? Trayéndonos hasta acá. Ai, Senhor, e reclamo e lamentos. E devemos aprender a viver por fé e aprender de los errores e de suas malas consequências, para não pecar de novo, ou para não ser llevado a outro pecado, ou incluso para culpar a Deus por el fracaso o por las circunstancias adversas. La respuesta de Dios a Josué y al pueblo es: levántate, corrige el pecado, vuelve a la obediencia, renueva tus fuerzas, renueva tu esperanza y fe, pero para esto hay que abandonar las malas acciones. Y ellos fueron invitados al arrepentimiento, el versículo 8 al 9. Josué logra entender el centro del problema. Israel no había glorificado a Dios. Las victorias que ellos tenían no eran para su propia fama, no eran para glorificar a Dios, eran para la gloria de Dios. Las victorias eran del Señor. La iglesia de hoy necesita aprender esta lección. Todos los logros de cada cristiano es y son para la gloria de Dios.
Luego viene la corrección divina de los versículos 10 al 15. Dios dejó a Josué y a los líderes que se postraran sobre sus rostros durante todo el día, hasta la hora del sacrificio, para enseñarles que hay otra cosa que pensar. Hay hora de orar, pero también hay hora de actuar. Y para que también estuvieran ellos, después de la oración, preparados para obedecer a las instrucciones que vendrían. Pues el problema había sido pecado, y el pecado debiera ser tratado para que viniera la restauración de Dios. El texto nos ayuda a ver el pecado de Acán y el pecado del pueblo desde la perspectiva divina. Ellos se habían equivocado, habían dejado de la santidad a un lado, habían dejado de glorificar a Dios. Fue transgresión, según el versículo 11. Pasaron del límite establecido por Dios. El pecado fue robar a Dios, robar lo que era de Dios. Y luego otro pecado, mentir sobre el robo. Acán fingió haber obedecido a Dios, y como Acán, muchos están fingiendo aún hoy obediencia al Señor con una falsa piedad. Entonces Dios convocó una asamblea con todo el pueblo para traer el pecado, para tratar del pecado y resolver el problema del pecado y santificar al pueblo. Y en último lugar, en el texto nosotros vemos que Dios no tendrá por inocente al culpable, versículo 16 al 26. También Judas 5 habla de esto. Todo se inicia con una investigación en la asamblea. Todos han puesto y Dios va apartando familias hasta llegar en Acán. Y en este momento Acán reconoce su pecado y confiesa su pecado. La expresión da gloria a Dios era costumbre en Israel es como decir, poner la mano sobre la Biblia para hacer un juramento. Entonces esta es la confesión del pecado, versículo 19 al 23. La expresión esta de dar gloria a Dios era un reconocimiento, y Acán no solo había pecado en contra de su propio pueblo, sino que había pecado terriblemente contra el Señor. Y antes de presentar el juicio del Señor, Josué expone las pruebas de este pecado. Y viene el juicio. La ley de Israel era clara. No se podría castigar al inocente por los pecados de sus parientes. Pero al parecer toda la familia de Acán había estado en complicidad con él, porque el juicio de Dios fue sobre toda la familia. La muerte de Acán con toda su familia fue una advertencia a todo el pueblo de que no vale la pena tomar la palabra de Dios de forma irresponsable y relativa. El montón de piedras en el valle sería para ellos un recuerdo de que Dios espera que su pueblo cumpla su palabra con sinceridad, y también para hacerlos recordar que Dios siempre también cumple lo que promete. Muy importante pensar, Josué y sus líderes habían pasado por 2 días muy difíciles. Sin embargo, todo estaba cambiando. Todo se estaba cambiando. Dios estaba otra vez asumiendo el control y el comando del ejército para conducir su pueblo a la victoria. Cuando usted y yo nos rendimos al Señor, ninguna derrota es permanente. Ningún error es irremediable. Aun cuando la situación es de tristeza, ella puede transformarse en un valle de esperanza. Basta seguir siempre las orientaciones de Dios por medio de su palabra escrita. Que Dios con su gracia nos bendiga. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo quiero esta cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corazón
corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz do su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Que el Señor le bendiga, hermanos. Señor te bendiga y te guarde, y haga su rostro resplandecer, y que tenga sobre ti misericordia
el Señor